Imaginemos un universo donde hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Si Yucatán se independizara de México, habría una serie de implicaciones políticas, económicas y sociales. En términos políticos, Yucatán tendría que establecer su propio gobierno, sistema legal y relaciones exteriores. Económicamente dependería más de sus propios recursos y comercio internacional. Socialmente, podría haber cambios en la identidad cultural y la integración étnica dentro de la región. Sin embargo, la viabilidad y las repercusiones de la independencia de Yucatán de México dependería de diversos factores y del manejo de la transición por parte de ambas partes. Hoy en Hipotéticamente Hablando vamos a plantearnos algo que mucha gente aquí ha platicado y no es una finalidad de nosotros promoverlo, pero ¿qué sucedería si hipotéticamente hablando la península de Yucatán fuera independiente de México? Ángel, ¿cómo la ves? Pues yo creo que nos traería muchos beneficios y como tú dijiste, no es pensar como hace unos meses dijeron cuando otra vez se ondeó la bandera, que somos unos separatistas o que la bandera simboliza esta intención de separarnos, ¿no? Pero si en algún momento, ahí en 1824 aproximadamente, se pensó, es porque tenemos la capacidad para hacerlo. Yo pienso que sí podría subsistir Yucatán del resto del país, y tú los que hemos tenido la oportunidad de irnos de Yucatán a algún curso, estudiar, a lo que sea, cuando llegamos al centro del país, a mí me pasó muchas veces que decías, es que soy de Yucatán, y de veras así como que te rodean, ¿y qué están haciendo ahí? ¿O qué traen de diferente los yucatecos? Como que nuestra capacidad intelectual, aunque se burlan de nuestro acento, aunque, bueno, en mi caso, muy marcada mi estatura, es obvio que soy yucateco, pero siempre así como que, ¿qué están haciendo los yucatecos diferente? Y si nos vamos a la historia, siempre, ¿no? Porque, bueno, ahorita que el gobierno federal quiere hacer un lado de juicio de amparo, el juicio de amparo fue idea de un yucateco, o sea, fue concepción de un yucateco, pensar que en nuestro sistema judicial necesitábamos algo que nos proteja de los atropellos de del propio Estado. Entonces yo creo que sí lograríamos así como que una buena estabilidad Porque económica. fíjate que una de las cosas que siempre, ¿no? O sea, se nos ha puesto la etiqueta de que somos a veces muy xenofóbicos, que, no sé, hubo un choque, es que manejan ahorita como locos, son los fuereños, o sea, siempre como que queremos separarnos de lo malo que sucede. Sin embargo, hay una cuestión que no podemos dejar de mencionar, es que sí, por ejemplo, aquí en Yucatán es muy marcada culturalmente hablando la forma en la que un yucateco te saluda, te da la bienvenida a su hogar, o sea, hasta cosa curiosa, ¿no? Tú entras a una cadena de esas de tiendas de conveniencia que hay en todos lados y buenos días, buenas noches, o sea, cuando en otros lugares se entran y creo que te agarran la pistola, en la cuestión de seguridad que nos han hecho ver y ahorita que nos venden como la mejor ciudad, no solo de México, sino de las mejores ciudades del mundo para venir a vivir. Entonces, como que todo se centra aquí en nosotros. Y bueno, la situación es, realmente pudiéramos ser capaces, sin los recursos federales, sin la afiliación a la federación, todo, de poder subsistir, digamos, no Yucatán, como península de Yucatán, o sea, integrando también Campeche y Quintana Roo. Es una de las cosas que queda. Entonces, allí como que investigando, ¿no? Pues bueno, de qué nos hemos mantenido, ¿no? Sin los recursos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, pues la agricultura, ahí está la cuestión turística, la industria manufacturera, que igual es pilar. Pero, ¿tú cómo la ves? ¿Tú crees que con eso nos pudiera ser suficiente? Yo tengo mis reservas. Pues si fuese la República, los tres estados, Campeche, Quintana Roo y desde luego Yucatán, tendríamos ahí
muchos beneficios. Primero, después de Acapulco, pues Quintana Roo sigue siendo el segundo punto turístico más importante del país, porque digo sigue siendo Acapulco porque históricamente fue el primer lugar donde mucha gente llegaba, donde los artistas pusieron sus casas, etcétera. Entonces, después Cancún sigue siendo, la Riviera Maya sigue siendo el lugar donde muchos quieren venir. Bueno, el Spring Break es allá o en Baja California, pero creo que el turismo, si Quintana Roo se integraría a la República de Yucatán, tendríamos por ese lado el turismo muchísimo, ¿no? Y si nos vamos por el lado de Campeche, tendríamos petróleo. Entonces, son dos elementos, dos sectores comerciales que sabemos que cualquier país que tenga turismo y recursos, petróleo más que nada, podríamos desfrutar. Porque fíjate que ahorita que estamos cocinándonos aquí en Mérida, me viene a la mente, bueno, la agricultura, tendremos en este momento una infraestructura bien, digamos, acentuada y puesta en el campo yucateco que pudiera sostener estas etapas de sequía tan fuertes que estamos presentando, porque a 42, 43 grados, o sea, no hay cilantro, no hay aguacate o algo así que te aguante temperaturas tan fuertes, salvo que tengamos una industria, digamos, agrícola muy bien cimentada, como en otras partes del país, más hacia el norte, donde pues es distinto el cómo se maneja esto. Claro que tenemos otros frutos que podemos dar, que nuestra tierra es como que más, digamos, más fértil para ello, ¿no? Y ahorita que está muy en boga, estaba yo igual ahí investigando un poquito en internet, está muy en boga esta cuestión de regresar otra vez a las cuestiones ecológicas, después de que hace unas decenas de años dijeron, dejen el NQ, vengan con el plástico, y luego ahorita no saben que el plástico no, estamos dando en la torre del planeta, vamos a regresar a las opciones biodegradables y estamos regresando otra vez al NQ. Pudiera ser que una segunda fiebre del NQ nos vuelva nos dé un impulso adicional que pudiera, no sé, en un supuesto hipotético, levantar esa economía. Yo creo que sí. Hace unos meses estuve en Izamal. En Izamal hay un museo pues, dedicado a toda la cuestión hacendaria, a todas las haciendas del gran auge de estas haciendas en Yucatán, y muchas obviamente se sostenían por el uso del enequem. Y allá en ese mismo museo empezamos a ver hay un taller para la artesanía basada en la fibra, y las mismas personas que van a estos talleres tienen allá como que lo que ya están vendiendo, ¿no? Y empezamos a ver que ya está floreciendo por esa misma situación, ¿no? Ya no el plástico, ya nos dimos cuenta que estamos contaminando, entonces otra vez estamos regresando a este textil. Y ese mismo día cuando nos quitamos, pues fuimos, como decimos los yucatecos, puebleando, nos fuimos regresando por varios municipios, y es para mí maravilloso ver, ya hay hectáreas de enequem. O sea, yo decía, las fotos que vi ahorita en el museo, parece que las estoy replicando ahorita en vivo, porque ves así hectáreas de enequem. Y si otra vez vuelve a ser el auge, pues Yucatán otra vez tendría una muy buena fuente de ingreso, que tal vez no vivamos o no nos alimentemos del enequem, pero sí tendríamos un elemento para un trueque con el resto del país. Bueno, ahorita que continuamos y regresamos del corte, seguiremos hablando un poquito acerca de una península yucateca independiente. Continuamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué
pasaría si Yucatán nuevamente luchara por esa independencia? Sin pensar en un sistema separatista, hoy en hipotéticamente estamos pensando, soñando, ¿qué pasaría si los yucatecos nuevamente nos separamos del resto de la república? Hay una cuestión que a mí sí me da un poquito de temor, que si bien tenemos 3 grandes estados que quisiéramos en esta futura república alterna, uno de los estados tiene un problema, así, un cáncer así terrible, y es Quintana Roo, ¿sí? Y es la violencia. Entonces, sí estaría como que, digamos, muy peligroso, o sería muy, digámoslo así, jugarle así como que con un hilito a punto de romperse, el que tengamos tan cerca, ya lo tenemos, ¿no? Pero ya siendo parte de un solo país, tener la delincuencia organizada que hay en Quintana Roo, que bueno, no es la intención ahorita de repararle nada, pero si en este momento, digamos, tenemos a un protector de la seguridad en el estado de Yucatán, y este protector ampliara su abanico de acciones al resto de los estados, a los 2 estados hermanos, mi pregunta es, ¿pudiera él o este cuerpo de seguridad abarcar y realmente así hacer una limpieza de esta situación, o sería más fácil que nosotros fuéramos engullidos por este fenómeno de violencia? Esa es una de las cosas que sí me da un poquito de temor, o sea, teorizar, porque yo soy de la idea de que probablemente nos comería la delincuencia, o sea, ya estando tan cercanos. Y claro, habría un problema de que ya estaríamos hablando de un cruce de una frontera internacional entre el resto de México, la península, y luego ya entre estados llevar las cosas o contaminar con esta violencia a Yucatán. Y Campeche, que sí la tiene, no es tan agresiva, pero que sí ya la presenta. Entonces ahí sí me da un poquito de temor pensar en esa situación. Pues sí, no lo había visto de esa forma, pero yo creo que sí se podría. O sea, lo ideal es que se logre replicar el sistema jurídico, el sistema de seguridad en los otros 2 estados. Tiene mucho que ver el yucateco, que la forma de ser de nosotros, que tendríamos que permear a esos otros 2 estados. Y eso, como dices, sería lo complicado, porque normalmente el ser humano aprende más rápido los malos hábitos que los buenos. Las cosas buenas. Entonces, así es. Tal vez sí ese sería un punto pues contrario, un punto negativo, que la forma de cómo son los quintanarroenses y los campechanos, sin hablar mal de ellos, ¿no? Pero algo ha pasado en esos 2 estados, que en los últimos años la violencia se ha desatado, y nosotros estando en el centro de estos 2, pues como que algo ha hecho que se haya mantenido, tal vez nuestro sistema jurídico, tal vez este comandante así súper protector de los yucatecos. Lo ideal es que se replique este modelo en los otros 2 estados, si no, entonces sí estaríamos peor. Sí, porque, o sea, imagínate la situación en la que, bueno, tienes el libre acceso como lo tenemos hasta ahorita en Quintana Roo y todo esto, pero una de las cosas que, bueno, si viéramos en nuestra frontera sur, ¿no? Si fuera la península, que fuera Quintana Roo, el suroeste, Quintana Roo es un estado que está formado de la amalgama de hay mucha migración de otros estados, ¿no? O sea, hay gente de todos los estados ahí, ¿sí? Y vamos a empezar con eso de que somos así medio xenofóbicos, pero cuando no hay una identidad propia de un estado, por ejemplo, a lo mejor si tú te vas al norte, a Monterrey, el norteño es muy característica su forma de ser, o en Guadalajara con los tapatíos, o en el DF, así como lo que es en Yucatán y en Campeche, pero Quintana Roo no tiene tan esa identidad, sin el afán de decir algo malo de los quintanarroenses, porque pues es una amalgama de muchos lugares, no solamente de México, sino también hay de otros países de Sudamérica y Centroamérica. Entonces yo creo que ahí sería una cuestión, bueno, si en ese momento dices, bueno, ahorita se va a separar la situación, los que queden van a tener que tener una identidad cultural con la cual, digamos, apegarse o afiliarse para evitar a lo mejor ser contaminados por estas
por estas malas prácticas de ciudadanos que como en todos lados hay, que les gusta hacer maldades y que hacen ese tipo de situaciones, ¿no? Y otra cosa igual que a mí me llama la atención es que si bien el resto del país tiene muchos lugares muy bonitos para visitar, creo que el resto del país todos quieren venir a Yucatán. Sí. Y hay cosas de las cuales ahí sí me gustaría hablar, que una de las cosas que se ha impulsado mucho en la península es el turismo médico. O sea, hemos crecido en cuestiones de avances de medicina, en los cuerpos médicos de la gran mayoría de las clínicas aquí en nuestro estado, a pasos enormes. Y vemos cómo mucha gente se viene a intervenir, no solo de otras partes de México, sino ahorita hay turismo médico que viene de Estados Unidos, de Canadá, hacia aquí, a hacerse cirugías que son incosteables en Estados Unidos, colecistectomías, explantación de implantes mamarios, por decirte, un montón de cirugía plástica. Y cada vez es más común que las rentas de mucho extranjero que vienen acá a operarse sean precisamente para acudir. Y vemos cómo está creciendo la parte norte de Yucatán, con cada vez más torres de consultorios y más médicos, incluso del resto del país, que deciden asentarse aquí porque dicen, este es un lugar en el que puedo trabajar, voy a tener los recursos para poder hacer las cosas bien, y además es seguro para mi práctica, porque hay lugares como otras partes, ¿no? Sí. Quintana Roo, cerca. Sí, donde hay derecho de piso y cosas por el estilo que te dan incertidumbre, y eso pues no te hace que pues trabajes motivado ni trabajes con miedo, o en una de esas un mal paciente te llega con una mala suerte y ahí terminó tu práctica, ¿no? Entonces, esta cuestión del turismo médico es algo que yo creo que tenemos que pocas otras partes, otras regiones de México igual. Y no solo en la medicina. Yo que he dado clase en diferentes universidades también, o sea, mucho de Quintana Roo, mucho de Campeche, mucho chiapaneco, de Oaxaca, deciden venir a Mérida a estudiar, ¿no? Porque como lo que te decía al principio, ¿no? ¿Qué están haciendo los yucatecos? Como que, aunque se burlan de nosotros, pero al final saben que los yucatecos, nuestro nivel intelectual, heredado por los mayas, está, pues sí, en otro nivel, que es la realidad. Y también en cuestión de educación, pues por eso igual tenemos las mejores universidades. Mucha gente, lo sabemos, presenta para entrar a la UADY, y a veces dicen, bueno, mi segunda opción voy a presentar en cualquiera de Campeche normalmente es una segunda opción, pero el día del examen vemos mucha gente de otros estados que vienen a presentar. Y este año, según estuve viendo, el Tecnológico de Mérida está dejando la opción de presentar en línea para esos de los estados de fuera. Imagínate, mucho más fácil van a llegar porque ven una buena opción. Pero pues vamos a seguir viendo qué pasaría con esta independencia de Yucatán si se llegara a dar. Sale, continuamos. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Pues estamos aquí en Hipotéticamente Hablando, planteándonos la hipótesis qué sucedería si Yucatán, la península de Yucatán, fuera independiente del resto del país, cosa que hace muchos años pasó. Y ya hablamos un poquito acerca de la seguridad, de la educación, de la agricultura. Y aquí hay una de las cosas que también sí tenemos que también hablar, que es importante. Cuando hablamos de nuestra cultura, una de las cosas bonitas que tenemos, por ejemplo, cuando ves la jarana, cuando ves todos estos bailes, o sea, somos de los pocos lugares donde podemos decir que tenemos un teatro regional que no se ve en otros lugares. La trova, el trío. Exactamente, la música. Esta parte cultural, yo creo que igual es una de las cosas que pocos estados o pocos lugares de la República tienen, y de una forma tan, digamos, la palabra correcta es tan hermosa, ¿sí? Porque
ir un jueves a las serenatas, a escuchar a los trovadores, o ir a una vaquería, cosas que hay en otras partes de México, pero que en nuestro estado están tan, digamos, son tan de la gente, y la gente las cuida y las preserva. Incluso tenemos hasta nuestra propia tradición de Día de Muertos, que sin despegarse de Día de Muertos, distinta exactamente al resto del país. ¿Cómo ves esta situación de la cultura aquí en nuestra península? Lo que decías hace un rato igual, ¿no? Algo que han promovido mucho para Yucatán es el turismo. Y lo que atrae al turismo es nuestra cultura. El día de Janalpichán, cómo se llenan el paseo de las ánimas, de mucha gente grabando, porque es algo totalmente distinto a lo que se vive en el resto del país. Eso atrae muchísimo. Los mayas nos dejaron un legado increíble, igual en cuestión de educación. Por algo, pues los mayas fueron los que descubrieron el cero, que le vino a dar una vuelta gigantesca a nuestras matemáticas, el estudio de las estrellas, nuestra gastronomía tan distinta al resto del país, y eso creo que igual ayudaría mucho al estado, ¿no? Ya sería no visitar el estado, sino visitar al país, esta república, y volvemos a lo mismo. El turismo sería, creo que, una de las armas más importantes. Y mientras decías esta cuestión de nuestra cultura, vuelvo a pensar en la cuestión de Quintana Roo, que sí, efectivamente, Quintana Roo como tal no tiene esa identidad cultural, porque Cancún tendrá, o sea, muchos pensamos Quintana Roo y nos olvidamos que Chetumal es la capital, y pensamos que es Cancún. Cancún tendrá hoy en día 60, 70 años de su florecimiento. Es un estado joven que se llenó de mucha gente que venía de otros estados. Muchos yucatecos se fueron a trabajar a la zona hotelera. Entonces, yo creo que igual se enriquecería, o ellos descubrirían esa identidad que tienen muy marcada con nosotros. Porque hay una cosa que a mí, a manera de broma, me llama mucho la atención. Creo que son pocos los lugares de México donde las personas defienden tan férreamente sus tradiciones. Y te voy a poner dos ejemplos. Uno que vi hace poquito en redes sociales, donde unos jaraneros estaban bailando en un programa de la Ciudad de México, y yo dije, y era inevitable comentar y decir, oye, no, eso no es así, porque todos, incluso hasta, bueno, yo sí en la prepa tomé ahí unas clases de todos alguna vez hemos bailado jarana. Exactamente. O por ejemplo, cuando de repente ves algún chef de la Ciudad de México prepara unos tacos de cochinita y le pone cosas de que mayonesa o queso, y dices, no, ¿qué te pasa, amigo? O sea, eso no es así. Entonces, creo que... O Lady Pip, Lady Moon. Ah, la que se burla. No, eso es burlarse del Pip. No. Sí, o sea, esa identidad nos hace, yo siento, muy diferentes, muy únicos y muy característicos. Y una de las cosas que igual yo creo que por lo cual mucha gente viene y decide quedarse acá. Creo que todos tenemos amigos que vienen. Yo tengo muy buenos amigos que vienen de Chiapas y están viniendo a vivir acá. Gente que viene de otros lugares del mundo, de Chicago o de otras partes. Y una vez que descubren lo bonito que es México, lo bonito que es Yucatán específicamente, ahorita que está este problema de la gentrificación y que están mucha cuestión con personas extranjeras que quieren imponer su modus de vida o su modus vivendi que tenían en Estados Unidos, lo que es acá, creo que aquí en Yucatán eso no pega. O sea, no puedes pedirle a la gente, ahorita que vimos situaciones que pasaron en Mazatlán o que pasaron aquí, son tan, digamos, es tan bonita la cultura que creo que hasta el mismo extranjero quiere ser parte de esa cultura. O sea, no dice no quiero. O sea, va y se busca su guayabera y su sombrero y lo que sea, y sus alpargatas, y quiere formar parte de eso. Y a veces es algo hasta sabe más que nosotros. Sí. Eso sí me ha dado así como que pena. La verdad. Hay un caso muy, me acuerdo una vez de un maestro de la prepa hace muchos años que nos contó de un señor yucateco que se empezó a pelear con un extranjero en una población, y que el extranjero le empezó a decir un montón de cosas en maya y el otro no sabía qué contestar. Pues eso pasa, porque digo, la gente, yo creo que aquí se quiere
ver inmersa en la cultura, quiere aprender de la cocina, quiere aprender a cómo hacer esto. Nosotros tenemos amigos y familiares que a mí me ha tocado a veces viajando al extranjero y vamos a buscar los ingredientes y te voy a hacer algo que hago en Yucatán y cuando lo prueban, oye, qué rico está, o sea, ¿por qué no te quedas aquí a hacer tacos? Y pues tampoco no, pero sí es algo muy bonito cuando tú muestras esa parte de ti, cosa que siento que otras partes de México también las tienen, pero no de una forma tan característica como la estamos viviendo acá. Ahora, en cuanto a la situación de en qué se invertiría en nuestro país, en este nuevo país. Tú que eres el financiero en este sentido. Yo creo que sí florecería de nuevo el eneque y seríamos potencia exportando. Si Campeche se integra, obviamente utilizaríamos el petróleo. Yo creo que sí lograríamos tener ahora sí una refinería. Si hubiera la capacidad para invertir y tener una refinería, tener nuestro propio combustible. Y desde luego el turismo seguiría siendo el atractivo para que mucha gente venga a esta hermana república de Yucatán. Y tengo unos datos así como que medio curiosos, ¿no? Si fuese así la historia, seríamos un país de 181,000 kilómetros cuadrados. No sería un país muy grande, pero sí seríamos más grande que Nicaragua, Cuba, incluso e Indonesia. Aproximadamente más de 7.5 millones de yucatecos formaríamos esta hermana república, un poquito más de habitantes que Panamá, Croacia y Uruguay. Ahí el dato, como tú me decías, financiero, tendríamos un 0.767% del desarrollo económico, a la par con Brasil, que es el país en toda Latinoamérica, es una potencia económica, casi estaríamos a la altura de Brasil y seríamos una potencia, tendríamos una mejor economía más que el resto de México si nosotros nos independizáramos. Nuestro Producto Interno Bruto sería incluso mayor que Eslovaquia, Marruecos y a la par con República Dominicana. Y la configuración geográfica, nuestra cuestión de clima, tierra, etcétera, seríamos muy similar a República Dominicana, que incluso por encima de ella. El dato, así como que para rescatar, es que tendríamos un Producto Interno Bruto mayor que el resto del país. Entonces, si suena... Que nos quieran, que aprendan a querernos. Exactamente. Porque se nos pierden. Y ya. Entonces, pues fíjate, son datos muy interesantes. O sea, llama mucho la atención porque, digo, no estaríamos tan mal. ¿Okay? Claro, no, el ánimo de este ejercicio no es incitar un espíritu separatista. No, solamente es hablar de qué pasaría si esto, hipotéticamente hablando, sucediera, ¿no? Entonces, ¿algo con lo que quieras concluir, Ángel? No, que pues lo que tú bien dices, que nos quieran como yucatecos, porque tenemos mucho que dar, y los que somos yucatecos, que disfrutemos ser yucatecos, que valoremos ser yucatecos, que valoremos esta ciudad blanca, la seguridad que tenemos, y pues que sigamos enriqueciendo nuestro estado y nuestro país. Así es, a cuidar nuestro estado. Es un estado muy bonito, tenemos una identidad cultural muy hermosa, muchas cosas que presumir el resto del mundo, pero pues es nuestro deber preservarlo y mantenerlo así. Pues muchas gracias por acompañarnos, y esto es Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.